Los contenidos y criterios son de responsabilidad de los productores e invitados. ¿En qué colegio estudiaste? En el Borja 2, que ya ahora se llama Colegio Marista, en el Borja 2, Ya. y estudié luego en el Colegio Los Andes. Pero no era Borja dos Los Andes ahí Borja mismo. 2 Los Andes era, y después se cambió, se unió a la Academia Militar Ecuador, que es Ya. acá en la Sí, en el Los ICA, Laureles. Los La Academia Laureles. Militar Ecuador, ahí estudié la secundaria y pues estudié 2 años medicina en la gloriosa Universidad Central. Ah, también le entras a la medicina. 2 años, pero Al y ahí chamanismo, estudié. chamanismo o medicina. No, yo creo que las dos tienen que decir, porque la ciencia occidental se ha encargado de asumir que todo lo que ellos no califican como racional es inválido cuando la mayoría de las cosas que suceden en la vida son irracionales y escapan de la ciencia. Ujú. Entonces, por ejemplo, ya se ha ido comprobando que las energías que circulan en el mundo son las que ocasionan gran cantidad de cosas. Puta, y las malas energías que hay por aquí, Sobre por el todo país. en Quito, que hay una mala energía que circula por todo lado, Por cada de LED. porque donde le da ahí es el egregor máximo. Ajá. Entonces, y después estudié historia en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y después estudié en la Flaxo sociología. De eso he trabajado sobre todo en el sector de comunicación política, pero también en la docencia. Estaba trabajando de profesor de filosofía y sociología en la Universidad Técnica de Ambato. Y ahorita, ¿a qué estás dedicado? ¿Estás en la docencia? ¿Cómo es tu vida cotidiana? Este mes estoy de vacaciones, del otro voy a empezar a trabajar en una situación de patrimonio cultural aquí en Quito y Ya. en algunas cosas de capacitaciones con algunas personas que hemos estado tratando de hacer eso hace tiempo, parece que ya nos está saliendo, pero como todo, casi todo ecuatoriano, sobre todo quiteño actualmente es, como dice Víctor Heredia, sobreviviendo en esta ciudad en la que se han encargado de hacerle creer a la gente que la burocracia es mala, que la burocracia es terrible, que la burocracia es densa, cuando los números demuestran que el Ecuador es el país que menos burocracia per cápita tiene en América Latina, mientras hay países que tienen 560 servidores públicos por cada 100.000 habitantes, el Ecuador tiene 31. Ah, Entonces, ese dato es ese dato es interesante. súper interesante. Entonces, y además, el problema que la gente no capta es que Quito realmente durante mucho tiempo fue una ciudad industrial, pero desde los 80 se perdió eso. Y ahorita Sí, es fue una ciudad de industrial alguna servicios. vez Quito. Claro, sí, yo hice la tesis de la maestría, Bueno, cuando había las textiles era la... claro, Laurel Espinosa, y tú mides lo que es una sociedad en los periódicos que se publican en Últimas Noticias y en el Comercio, que me puse a investigar. No te imaginas la cantidad de fábricas medianas, pequeñas que había, de clips, de televisiones, de champán, brandy, ropa, textiles, todo. En Quito se producía todo, hasta los 80, que hay la gran crisis esta de la exportación de petróleo. ¿Será que el boom petrolero le puso al país en otras Le lógicas? puse en la lógica del capital internacional. Ya. Hago una disminución fuerte, pero hubo una recuperación lenta. Recordemos, por ejemplo, que nosotros de Wambras todos nos vestíamos con ropa ecuatoriana, zapatos de Made in Ecuador, la mayoría de todo, y la mayoría, por ejemplo, de los carros, Los famosos Venus, ¿no? los famosos Venus, los Buggy, que ahora hay los Pony, que todavía hay bastante poco, los Jeans Man, los Lee, que todavía existen, pero había montones, por De los ejemplo, Pony también me los acuerdo. Pony, Esos los eran los que Drácula. más me gustaban a mí, eran más Esos cómodos. todavía hay, por ejemplo, pero son locales ya chiquitos en el centro, o sea, han ido perdiendo espacio frente a la imposición china, sobre todo, y desde los 90 hubo una pequeña recuperación que Lucio Gutiérrez la liquidó cuando empezó a abrir las importaciones a productos chinos. Claro. Entonces, a Pérez Cordero se lo acusaba de un montón de cosas y tienen razón, pero por ejemplo, Pérez Cordero usó algo que ningún otro gobierno se había atrevido, que era el bloqueo de importaciones para fortalecer la industria nacional. Y él, por ejemplo, es el que creó realmente la industria del automóvil nacional, que ahora está casi Pero destruida. eso no fue más bien en épocas de bombita, No, en el él Pacto Andino y eso. hizo el primer carro ecuatoriano, que era el Andino,
que era con un motor Eso fue justo, bombita. fue bombita, pero era minoritario, ultra minoritario. ¿Cómo era el lema del Andino? No sé si no sé cómo sería el imán, no llegué a ver. Pero era ícono del... Era ícono, un carro muy querido, ¿no? Hasta pero ahora. hasta ahora, por ejemplo, acá donde vivo yo en el Inca hay un señor, obviamente se ha cambiado el motor y todo, tiene una camioneta andino. Cambiado, pero el señor o No, el motor le cambió el señor y anda, Bacán, él lleva ahí una regla, ¿cómo se llama esto? Electrodoméstico, entonces anda en el andino feliz de arriba abajo. Hasta hace algunos años había bastantes andinos. Andino, el carro divino, me parece Y que no era. debe ser claro. De ahí salió el cóndor, justo ahora con unos compañeros con estábamos hablando de ese, del andino, el cóndor. El cóndor, por ejemplo, está basado en un carro uruguayo y Ya, era de fibra de vidrio con un motor Chevy brasileño. ajá. Y esos carros, cuando en el Ecuador había vuelta a la República, eran los capos. Mi abuelito tenía un Cóndor de carreras, de ser un carro, una bala, y súper Pero era fuertes. preparado, pues me supongo. Claro, pero igual el carro sin preparar, y de mi abuelo era preparado, le habían puesto un carburador más grande, pero era buen carro, era Volaba. motor, motor Chevrolet, Claro, porque motor era Chevrolet Cóndor. brasileño, era Cóndor. Y de ahí, Pérez Cordero pone esto y crea como una industria nacional en que el 30% del carro con tendencia a subir cada año Ajá. eh, debía ser producido en el Ecuador. Por ejemplo, absorbaron vidrios, Fairies, plásticos, un montón de plásticos eran hechos aquí, se ensamblaban los radios, o sea, se creó una industria nacional Claro, fuerte. pero me parece que esa era la idea, ¿no? Cuando se había este programa del Pacto Andino de El instalar, Ecuador llegó a exportar, Carlos. claro, En de la época de instalar, Correa se llegó a exportar, Carlos. pero realmente eran ensambladoras, ¿no? Es de que Era se, ensamblador, pero sí había un componente alto de industria nacional, porque según la ley que creó Febres Cordero, se debía llegar hasta un 40% del carro debía ser producido aquí. Se ha ya, hecho aquí los asientos, los vidrios, esas se cosas. tenía que, Y algunos componentes también mecánicos ya se empezaron a hacer. El ajá. problema es que desde hace algunos años se cree que la panacea es los tratados de libre comercio. Si fuera tan maravilloso, pues ¿por qué Estados Unidos está cerrando los tratados de libre comercio? Pues Es que ahí es discutible también, pues, porque verás, digamos, en los productos chinos. O sea, ¿cómo puedes competir con la China en precios? ya, pero ahí va. No digo que compitas, sino que no firmes tratados de... ¿Quién ha firmado un tratado de libre comercio con China? El Ecuador, ¿sabes? Ya, ¿y quién más? No sé quién más, Ahí Perú. está. Perú, No sé si el Perú haya firmado, me parece que sí. pero igual, o sea, es un absurdo. No porque sea malo no que lleguen productos afuera, sino que los chinos igual tienen dumping, o sea, subvencionan la producción en parte, y lo otro es que tienen tantas fábricas ahí que Ujú. ellos producen a morir, entonces lo quieren es inundar el mundo de sus productos, que no está mal, ¿no? Pero cada quien debe proteger su producción. Ahora, ándate a ver la parte alta de Ambato, que era, ¿te acuerdas cómo es esto? Claro, pero digamos, económicamente, la realidad de la economía de escala, no puedes Ya, negarla. pero eso está bien, pero lo que hoy es otra cosa. Los talleres pequeños, por ejemplo, que hacían zapatos, ahora están desapareciendo en la parte de Tungurahua, y Tungurahua es la provincia que más migrantes tiene en el Ecuador, está vacío. Y ahí viene otro problema, que estábamos hablando el otro día contigo. Eso también está alejando la mano agrícola. El Ecuador en los Claro. 4 o 5 años va a tener una crisis alimentaria terrible, porque el campo está envejecido totalmente. La mayoría de los que gente cultiva tiene más de 35 años y no es redituable el campo porque no hay ninguna política agraria en el Ecuador. No se cuidan los páramos, no hay cuidado la tierra, el Ministerio de Agricultura cada vez es más pequeño. Eso también es un problema, que Ujú. no haya técnicos que apoyen en el campo. Acuérdate antes de que el INERI, por ejemplo, controlaba el Ya, agua. pero verás, ahí regreso un poco a lo que, a la problemática que planteabas en principio de estos despidos masivos. Pero quieras o no quieras, también es una realidad de que el empleado público sí ha ido ganando cierta mala fama. Pero el empleado público es generalizar. Cuando tú lo localizas dos, son todos. Pero hay una división de tipos de empleado público, el de nombramiento y el de contrato. El nombramiento generalmente es el que tú hablas, de cómo se siente, que es invulnerable, Sí. generalmente hace las cosas de mala gana. No todos, porque Claro, hay de todo. el Estado funciona también por la gente que sabe. En instituciones antiguas como el Ministerio de Agricultura, como el Consejo Electoral, los empleados de carrera saben tan bien hacer las cosas que hacen que funcionen. Porque acuérdate que muchos Hacen jueces son que funcione, políticos. pero también a veces saben bien que son, A saben eso también voy, la maña. pero a eso voy, es que hay de todo. Pero el problema es que si tú metes en el mismo saco a todo el mundo, es como decir que todos los presidentes del Ecuador han sido una desgracia cuando puedes sacar de eso
contados con los dedos de la mano, pero sí ha habido buenos presidentes. Ya, pero ahí casi podrías generalizar, porque han sido la mayoría, no En los el caso de la burocracia, que quisieran. también, pero sin burocracia, ¿cómo funciona el país? Claro, Ahí viene sí. también la respuesta. A ver, vamos a casos puntuales del registro civil. En el registro civil tú tenías 10 puestos que te atendían 7 personas. Siempre había 3 puestos vacíos que cuando había mucha demanda ponían 3 gentes. Ya les votaron a 3, quedaban 4. Acá han votado los, quedan 2. ¿Qué pasa? Hay colas de 2 cuadras alrededor de eso. Trata de sacar una cédula ahora. Pero eso te pasa también en los bancos, pues hay un montón de Ya. ventanillas y tienes Ya, dos en el ventanilleros. sector privado, Y ahí no se dice nada. claro, pero es que el sector público nos pertenece a nosotros. Y ahí viene lo otro. Como tampoco hay Ministerio de Trabajo, porque no hay inspectores que revisen, hacen lo que les da la gana. Fíjate ahora lo que hacen muchas instituciones privadas y públicas también. Cuando una persona está por jubilarse, en las universidades les votan, tratando 2 o 3 años para no jubilarles, les votan. A una persona de 58, 57 años le votan. Y mira, por ejemplo, en algunas universidades públicas, te hacen un contrato por un semestre, te dejan un mes sin contrato y te vuelven a contratar después para no pagarte vacaciones. El propio sector público está cobrando ya con facturas. ¿Qué es lo que se han dedicado a hacer? A sacar consultorías para no contratar gente y no afiliarse al seguro. Nadie, si quieres afiliarte al seguro, te vas a afiliar a vos. Muchas consultorías tienen, y ahí viene lo que tú hablas de la corrupción. Digamos que una consultoría te sale $1,000 ponerte un nombre. Se quieren llevar el 30% tú debes saber eso, de coima. 20-30% de coima se lleva. Entonces, ¿qué le queda de ganancia al consultor? Nada, ¿qué es lo que tiene que hacer? No les paga a los empleados. O hace un trabajo así de medio pelo. De medio pelo, en lugar de hacer bien hecho. Entonces, yo vi alguna vez un trabajo de consultoría en donde habían copiado de otro trabajo anterior. Y se habían olvidado de cambiar el nombre. Pero así son. O sea, por decirte, debía decir municipio de Lumbaki, creo que era. Y ya para presentar el informe, sale que era municipio de Machachi. No se dedican ni a cambiar. En el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural es muy común los trabajos de arqueología que encuentran como repetidos, solo cambiado el nombre, vamos a leer, y son calca del otro. Lo mismo. Casi lo mismo. Y 3 o 4 consultorías son lo mismo. Por ejemplo, ahí está mal, porque no hay un registro de los trabajos ya realizados y refites acciones, gastas recursos. El Estado no tiene que ser gigantesco, tiene que ser optimizado. Que nos hemos olvidado de ver. Pero ahí también viene el otro tema de corrupción, porque a veces se inventan las consultorías solamente para darle trabajo al pana. Unos panitas de acá del CEACES eran así. Ajá. Hubo plata para hacer unos institutos y se gastaron en consultorías. Y ya. En una época así que también se creía que había plata para votar. O sea, otra cosa también es, de hecho, muchas veces uno habla de gobiernos que permitieron la corrupción, pero nos olvidamos del despilfarro también. El despilfarro que también es terrible, es una forma de corrupción. Claro. Y el despilfarro fue terrible en algunos gobiernos. En algunos. Dilo más en cuál. No, tú sabes, Tito. Tú sabes. Vaciló, verás de ser. Yo no quiero. ¿Por qué no? ¿Por qué voy a ser machilón? Digo, no. Porque si eres, o sea, aquí no hay vuelta que dar. O eres correísta o eres anticorreísta, y punto. Qué triste el país que sea correísta o anticorreísta. Pero así estamos. Sí, pero la cosa es empezar a romper eso, lo que hablamos con algunos amigos, y hemos pasado hablando de eso, que tiene que pensar en un país que no piense en pro y contra, sino en un país que hable más bien de incluir a los mejores en un gobierno. No eres correísta. Eso que no, es que así dicen. O sea, se tiene un discurso así, correísta. Ahora habla en contra de Correa. Ahora, eso. Y te digo, anticorreísta, ya. Ya, pero es que yo siempre me dice que soy pro y contra al mismo tiempo, porque yo trato de mantener una postura de análisis, por algo estudié historia. En historia tú tienes que hacer un análisis de pro y contra las cosas y de ahí sacar una idea. Yo he trabajado en análisis político un montón y lo que uno tiene que encontrar es lo que se llama el justo medio, ¿no es cierto? Ajá. Que es la homeostasis, que es la vida del cuerpo, en este caso, que es el cuerpo del político del Ecuador. Pero si no encuentras eso y vives en un vaivén terrible, lo que pasa es lo que está diciendo en el Ecuador, que vives o eres acá, y por ejemplo, si tú trabajaste en un gobierno, por ejemplo, el gobierno de Luis Gutiérrez, me contaba una amiga, el hermano trabajó con Luis Gutiérrez en un puesto así, después nadie le quería contratar, y el tipo se compró un taxi, trabajas con el Correa, ahí es corrida, tampoco nadie te da trabajo, después que te acaba el gobierno no trabajaste cuando nadie te da trabajo. Uno debe analizar las hojas de vida y ver qué ha hecho la persona, y hacer una prueba.
No importa qué tendencia tenga, sino qué calidad de trabajo tiene. Eso debería ser la norma. Debería. Estamos así, pero a eso tenemos que entender, pues los países que han salido adelante no eliminan la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, pues O el no Ministerio de eliminan el Cultura. Ministerio. Fíjate, yo trabajé en el Ministerio de Producción, eso es un mamotreto de los mil demonios. En un mismo ministerio está industrias, pesca, comercio exterior, ahora está turismo, Ujú. producción. Eso ya no funcionaba, eso va a ser un caos. Fíjate que ahora le meten en el mismo ministerio, le meten educación, que ya de por sí está colapsado, cultura, que es problemática la cultura, por eso crearon un ministerio, y ahora también le meten deportes y la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología. A ver, ¿deportes está en dónde? Deportes le metieron también en El de el Ministerio de educación. Educación. Ah, ya. O sea, está, Bueno, alguna vez sí fue, pues. pero no funcionaba, pues, y era un país mucho más pequeño además. Ahora ya es un país más complejo, con otras realidades, con un mundo. Mira, fíjate que si tú te puedes hacer un análisis de lo que realmente está pasando en el mundo, las tendencias, por ejemplo, en turismo tienen que ver con aquello que los demás no tienen. Que el Ecuador tiene un montón, por ejemplo, experiencias de patrimonio inmaterial, experiencias de patrimonio como la ciudad de Quito, las de Cuenca, que son patrimonio inmaterial, pero anda al centro de Quito en la noche, no hay ninguna oferta turística ni de nada. Puta, si te No, escapas, pero te matan. turismo tenemos el de más alto nivel. El presidente se pasa Ah, solamente sí, el pero turismo. nomás, a Capri, a Monte Carlo, a los sitios más lindos del mundo. Él Era un es- avión que dijo que iba a vender y que estaba vendiendo desde la época de Moreno. pero ahora creo que están reparándole el avión, no sé ¿A qué, qué y güey? alquila, que le sale más caro al país, alquila Es que eso un es jet privado. realmente. O sea, Sí, se había comprado un carro de altísima gama y blindado es también, que ahí está, es que ellos son de los triunfadores, impactos. nosotros demás tenemos que aplaudir. O sea, ahora de mañana mismo acá, por acá, dice que se ha escapado alguien de la cárcel. Ah, eso eran los Cinco, helicópteros que estaban cinco dando la helicópteros, o vuelta. sea, cualquiera que sabe alguito de estrategia, O sea, uno basta. uno, pero uno, y si tienes cuatro más, abre después. No, los cinco para que vean que están trabajando. Y se pasaron toda la mañana dando la Sí, vuelta al sí, sí, mismo. sí, sí, sí. Eso es una demostración de poder y eso es marketing, no Meter es miedo. eficiencia. Y no están, pues están metiendo bien, están diciendo, vean el poder que tenemos por si acaso, Claro. porque empezaron las marchas. La marcha de ayer fue grande y viene la de las Es triste. no, mandaron voz, Falta tienes es que entonces. tenía que hacer Ah, ayer. Toca trabajar. hay que quedar en registros. Toca trabajar la otra semana. Una amiga de la central ya me invitó a la marcha, porque aquí viene una cosa. Fíjate cómo las universidades públicas les eliminan si no dicen nada. ¿Cómo es posible que todos los años eliminen presupuesto de los... No digan nada, Ujú. no digan nada. Las universidades se han convertido en refractarias a la crítica y constitucional. Es que si dicen algo, les quitan más O presupuesto. sea, a la de Cuenca no la quitaron, protestaron y le devolvieron parte. Por lo menos parte le devolvieron. Ahí está que es mentira que bajar la cabeza siempre da la razón. Lo de Cuenca le devolvieron. Y es bien parada. Y la señora rectora, mis respetos para la Doña doctora Hermida, Hermida. él salió ayer con la gente a reclamar. Las otras universidades, ¿dónde están? Hay ciudades grandes. Ambato nunca dice nada. Loja nunca dice nada. La central aquí está muerta. Recordemos Bueno, que ayer sí había gente de la central en la sí, marcha. pero de la central, no como universidad. Y este es un Ya. problema porque la universidad debe asumir su rol. ¿Cómo vas a no decir nada? Pero el rol de la universidad será estar protestando. El rol ¿Cómo de así? la universidad es ser crítica al poder. Debes protestar si te quitan la Secretaría de Tecnología y Ciencia, pues, si te están afectando directamente a ti. Si en el presupuesto actual acaban de quitar un montón de más de presupuesto a las universidades. Ya de por sí no hay laboratorios. Ya de por sí, acuérdate que muchos de los estudiantes que van allá no tienen ni siquiera para dónde sentarse, dónde comer, no, las computadoras todas son obsoletas, los jóvenes no pueden consultar y son gente de escasos recursos, universidades públicas, la mayoría con grandes cualidades para estudiar, pero no lo pueden hacer adecuadamente porque cada vez más se politiza esto y la gente no se da cuenta más allá de vivir. Pero no creo que ahí yo no comparto el término, perdón. Vos dices politiza, más bien sería bueno que la gente se politice. No, Pues. yo lo que quería decir es que politizan los puestos políticos. O sea, No, está bien. Lo que pasa es que se van haciendo argollas, digamos. esa es la palabra. Yo me expresé mal. De hecho, la universidad debe ser el sitio más político que debe existir porque ahí estás formando ciudadanos, no solo personas que se van a desempeñar en su ámbito laboral. La gran tragedia actual, tú más que nadie sabes que se ha muerto el pensamiento crítico y el complejo No, a veces yo creo, murió. a veces yo creo que hasta el pensamiento mismo. En general la gente no lee. Fíjate que me contaba ayer un amigo que en un colegio de aquí de Quito, y lo están haciendo y me decías,
queman las bibliotecas, los libros están quemando, porque ¿En serio? digital, están quemando. O sea, Las públicas queman los libros como en la época maravillosa del nazismo, claro. porque dicen que ya está en digital, que para qué los libros clasifican que más de 5 años su libro ya no sirve. Ay, sí, no sé, eso sería de ver, no sé, pues alguien que nos mande las imágenes, porque a mí me parece Pero lo hacen en un colegio un privado acto de hasta Liceo, en simbólico. algunas instituciones públicas queman, tenían antes muchas instituciones públicas como el ejército, tenían libros, les botan o les queman, porque dicen que ya está en digital, que para qué van a tener, y esos espacios dedican a otras cosas que no tienen nada que ver con la ciencia. Antes, porque también los burócratas tenían otro tipo de funciones, porque había libros inclusive que les prestaban para que lean, para formarse, les daban cursos. Ahora llegas a un trabajo, nadie te indica nada, no sabes qué hacer, nadie te prepara, y por eso también mucha gente que llega con buena intención no lo puede hacer. O sea, tampoco hay que mirar solo de un lado. O sea, el Estado ya no capacita, no forma, no da estabilidad. ¿Qué es lo que el Estado? El Estado se ha convertido en un enemigo. Fíjate que ahora, no sé si les ha pasado a ustedes, a un montón de gente le están llegando deudas que uno ni sabía que existían de hace 6, 7, 8 años. Que asoman, que te ponen, no dicen, ay, usted ha quedado con un saldo. ¿Cuánto es el saldo? 80 más intereses, Y 300. vendrá, le arreglamos nomás pague. O sea, Venga, y una a con, protestar, ay, no, pero usted no ha pagado. Yo, ¿cómo así si yo no sabía que tengo deuda? Ah, no sé, bueno, pague la mitad. ¿Cómo así que paga la mitad? Le bloquea la cuenta a un, la empresa Agua Potable me hizo a mí eso hace pocos días. A mi mamá, de una deuda que habíamos pagado, fuimos a reclamar, bloqueada la cuenta. Y en el Estado somos un montón de gente de deudas. Creo que un 20-30% de quiteños mínimo deben tener eso que les llega del CNT, del agua potable, de todas las instancias del Estado, de multas que uno no sabía ni que ha tenido, y les llegan las multas con intereses. además, Entonces, hay instituciones que multan cuando en el Estado está prohibido multar. y así estamos. Y Ahora qué vivimos del hacemos? feriado, como ¿Y ahora qué hacemos, oye? o sea, tenemos que Porque cambiar. eso de protestar ya no está de moda. Pues, ¿cómo vamos a salir a las calles a protestar? ¿Qué te pasa? O sea, sí, longo feo que sale a protestar. Eh, Izquierdoso. Pago este, Ahora empieza, pago este. la insultadora es pago. La Claro, gente sube en el nivel a socialista. Después comunista y por último correísta. claro. Así estás hablando en contra del correo a una línea antes correísta. Corristas de ser. Correístas de ser. Le digo, pero ¿dónde le estás mencionando el correo? Ya vos olvídate, porque vos vives hablando. Claro, protestas en contra del gobierno, eres correísta. Sí, Le defiendes al gobierno, ya eres anticorreísta. es anticorreísta. Y O sea, los que estamos queriendo pensar las cosas, tener pero hay nuestro cosas criterio propio, que van por jodidos. encima de la ideología o del gobierno. La muerte no se negocia. Ahora 18 neonatos habían muerto los últimos meses en Guayaquil por falta de insumos médicos. ¿Cuánta gente muere? Eso no es transable, no es negociable. Los Se médicos, estima que el año anterior eran como 1000 por falta de atención en los diálisis. médicos están reuniéndose a pedir a la gente que le envíen comida mientras quiere organizar una consulta de 80 millones. Le debe a Solca 180 Los millones hospitales públicos están están viviendo de la de caridad la caridad. para dar Entonces comida a están los convirtiendo en un país de gente, de mendigos. Moreno empezó eso. menesterosos. Moreno empezó, me acuerdo que en la televisión salió un periodista CNN, que se me olvida, de ojos claros, que le dijo, oiga, señor Moreno, El del deje rincón. de andar pidiendo del rincón, deje de andar de mendigo por el mundo. Claro, Asuma su sí rol. me acuerdo. Andaba mendigando por todo el mundo que le den cosas. Sí. ¿Y el presupuesto del Estado que tenía él? Ah, ¿Dónde sí. está? ¿Cómo va el presupuesto en el Estado? Si de adrede, que es de adrede, muchas cosas que pasan en el país. La producción petrolera se ha caído. ¿Has oído que arreglen? Se quema qué coincidencia, ¿no? Se importa gasolina mucho más desde que se daña la refinería. Pero es que de ley tienen que importar más porque se necesita cubrir la necesidad del Pero país. además es que ahorita está en 95%, antes era como el 40%, porque la refinería producía. Pero si a una cosa, lo que hablábamos hace un rato, no le das nunca mantenimiento, obviamente se daña. Si a la refinería no le has dado mantenimiento Claro. 8 años, a ver, ¿por qué no hay energía eléctrica ahora? Yo sé porque mucha energía eléctrica, cuando se hizo la última central hidroeléctrica era lo más barato que había. Las planchas de estas solares, primero, son un atentado al ambiente, porque cubren extensas áreas que debajo no crece nada, pues, y Claro. son extensas áreas. Los otros, los eólicos, acaban de colapsar el de Loja y no hacen nada por arreglar. Allá se dañaría. Se dañó 2 turbinas más y no arreglan. Y se- Loja no tiene agua ya no sé cuánto tiempo y el alcalde le destituyen
precisamente por ineptos los lojanos, pero igual siguen la misma desgracia. Entonces también veamos a quienes elegimos, o sea, si queremos seguir eligiendo por TikTok, ya nos viene el TikTok de la muerte. Claro, pero eso te digo, pero de salir a protestar, eso ya no se usa. ¿Para Pero qué? entonces los de ayer están locos, ¿Ah? los que salieron ayer están locos. ¿Cuál otra cosa hay? Pero, digamos, ayer cuántas personas, yo estimo que, no, unas 3.000 sí había, 3.000 más, no más tal vez, unas 3 cuadras bien llenas sí estaban. Acuérdate cuando empezó lo de los forajidos, empezó a poco, poca gente Pero, fue creciendo, crece. pero Lucio Gutiérrez era, ¿cómo te digo? El longo ese, que, ¿cómo le van a poner en la Ah, no, ahora presidencia? es un triunfador. En cambio, este man, no, Pasado pero también es medio parecido. Yo decía que parece Chusalongo. en Chuse. ¿Por qué Sí, quítale la plata y en qué queda? claro, y los zapatos de... O sea, hasta, no sé, pues yo digo así, o sea, quítale, pone así de desconocido, sin plata, sin nada, y ponle al lado de Lucio Gutiérrez y por ahí van. Por ahí, y también van por ahí en las ideas de ser entreguistas a los grandes poderes del mundo, porque hay que recordar que imperio tanto es China como Estados Unidos y que no hay que entregar la soberanía a nadie. Hay que negociar, sí, cosas buenas para el país y se puede negociar. Fíjate lo que pasó cuando se diseña la primera carretera interoceánica que existió. Acuérdate que el puerto final era Manta. Claro, era el Ahorita este está en el Manta Perú, ahorita Manaus, está en el Perú, porque no se hizo Shanghái, nada para que Manta, que es el mejor puerto de aguas de profundas. aguas profundas de América del Sur, sea el puerto de Brasil hacia China, de China. El Ecuador con eso hubiera llegado al tope de desarrollo, porque con eso hubiera llegado industria, inversión, etcétera. Pero el país no tiene una visión de Estado y los presidentes tampoco, ninguno. Creo que excepción de García Moreno, Rocafuerte, Alfaro y Bombita, pero hay otro que la gente se olvida, Enríquez Gallo. Por ejemplo, el mejor Enrique Gallo, a propósito, ¿cuándo estuvo él en el poder? entre el 37 y el 38. O sea, Él, por ejemplo, creó muchas cosas. después de la Revolución Juliana. Él era parte de la Revolución Juliana. De Ya. hecho, hay una leyenda, él es legendario esto porque no está probado del todo. En noviembre de 1922, él era parte de los del batallón Yaguachi que fue atacado en Guayaquil, en Ajá. el que murieron tantos guayaquileños. Y según la leyenda, es leyenda, que los militares que sobrevivieron, porque algunos fueron atacados por todos lados y entre comillas se defendieron, juraron nunca más disparar al pueblo Ya. y eran comandados por Enríquez Gallo. Entonces Enríquez Gallo, cuando llega a la presidencia, lo primero que crea es un código del trabajo. Sí. El más avanzado del mundo en su época. Crea la caja del seguro y hace la primera reforma agraria, que es la ley de comunas, que es devolverle la tierra a las comunidades indígenas que les había quitado Bolívar. Bolívar le quitó la tierra a los indígenas. Hay que recordar eso también. Bolívar, como el Ecuador, no fue un buen gobernante. No sé si como gobernante mismo, porque Bolívar, o sea, ya yéndose a la historia, no es de que haya sido el gobernante, o sea, Bolívar como libertador, sí, pero como gobernante, No fue buen gobernante. no. Al Ecuador le quitó todo el sur de actual Colombia. Le quitó Pero será culpa de Bolívar o de estas en el Congreso, élites. en el Congreso de Bogotá se desgajó esa parte de que era de la audiencia de Quito y se le entregó a Colombia. Es que acuérdate que ya conformada la Gran Colombia, ya habían estas pugnas, estas élites Flores, que unos claro, querían llevarse para un territorio y el otro pero los el otros Ecuador, por ejemplo, territorios. ahorita está en una guerra, casi guerra entre Perú y Colombia por un territorio que era parte del Ecuador. Claro, El mejor en el relato, Amazonas. Y que creo que es una islita, es ¿no? una islita en parte del territorio que cuando se independiza el Ecuador, parte del Ecuador. El problema del Ecuador es que, a diferencia del Perú, el Perú tiene una costa desértica y una selva. El Ecuador tenía selva en la costa, selva en el oriente, poca población, debía colonizar una de las dos, lo más lógico era colonizar la costa que por un montón de razones había perdido población. Y el oriente se descuidó. Sin embargo, por ejemplo, gente como García Moreno quiso hacer un tren hasta el río Curaray y de ahí hacer un servicio de cómo era, de ferries y de barcos hasta el Amazonas para que no perderlo frente al Perú. Fue un gran visionario. Alfaro, cuando el Perú estaba molestando por la delimitación de la frontera, agarró a las montoneras, hay una foto en el ejército, agarra a las montoneras que recién habían terminado la guerra civil ecuatoriana, la Revolución Liberal, y se va y se para en Guaquillas, y les llama a los peruanos, vengan. Y los peruanos ratos fue, Claro, por porque eso, vieron la masa atrás, es lo que hace un presidente, pues.
Claro. No entregar la soberanía. ¿Y cómo es posible que un militar ecuatoriano esté feliz con una bandera gringa aquí? Pues, O sea, para mí sería un deshonor. O sea, pero ya, así están ahora. porque es mi patria. Se supone que les inculcan eso, ¿no? Del valor, Que que la además está patria hablando nació en un los hombre cuadros. que viene de donde nació la República, de Riobamba. Además, Claro, ahí nació el Ecuador, en Riobamba. Entonces, cuando uno lee y ve las cosas morales que el Ecuador ha tenido, le da pena ver cómo el ecuatoriano promedio hoy ha perdido esa enjundia, ese empuje que tenía el quiteño, porque el quiteño era el lanzado. O sea, el quiteño, recordemos que lo único, desde las alcabalas para adelante. el único virrey muerto en combate en América fue Casito, cuando esta era la laguna, esta parte donde estamos en la laguna, a orillas de la laguna de Yaquito, muere Blasco Núñez de Vela peleando contra los quiteños que no querían que les pongan más impuestos. En las alcabalas, En sí. las alcabalas, Claro. inicialmente, de ahí las rebeliones y recordar, hay que recordar que Quito fue la ciudad más opulenta y más rica de América en el siglo XVIII, a inicios del siglo XVIII, que el Ecuador fue el primero, la provincia de Quito fue la primera que instauró un sueldo a los obreros textiles. Claro. Ser el país del pensamiento más avanzado de América, ahora ve tanto curuchupa andando por las calles que no le gusta leer. Pero serán curuchupas, porque ya es gente que ni siquiera va a la iglesia. Curuchupa, más allá de eso, es conservador. O sea, O sea, conservador. Pero hay pero conservadores de curuchupa, ¿de izquierda dónde también. viene? Curuchupa yo creo que viene de los Curucho, términos. El de curucho. los curuchos dicen que viene la idea del curucho. Pero, por ejemplo, hay conservadores de izquierda también, que son ultra conservadores de su forma de No, pensar. yo digo neoliberales de izquierda también. También hay. Ahora hay de todo. Hay Por ejemplo, anarco-libertarios, eso sí ya es el colmo. las anarcolibertarios o anarcocapitalistas. Anarco-capital, eso sí ya es el colmo. Ya es una aberración prácticamente. O Nacos sea, toman nacionales. la parte de anarquía para decir, yo puedo hacer lo que me da la gana en función de que el capital sea el que prevalezca. Y el Anarcocapitalismo. capital en el fondo, y tampoco se debe saber que el capitalismo original menciona que Adam Smith dice claramente que la riqueza debe ser distribuida entre el pueblo. Él lo dice, que hay que producir más para que el pueblo tenga mejor calidad de vida. Pero Él ese es también el dice que viejo hay que producir cuento. más para eso, claro, pero por ejemplo estos que defienden el capitalismo deberían irse a leer a Adam Smith, al capitalismo salvaje. El capitalismo bien estructurado crea buenas condiciones de vida. Recordemos, por ejemplo, que muchas por ejemplo, si tú lees la doctrina social de la iglesia, ahora, Claro, es otra esos, cosa. ahora decía izquierdos, Claro. eso era la derecha antes. La derecha esa formada, ¿era qué? Que la gente trabaje más, que tenga buen servicio de salud, que tenga buena educación. ¿Para qué? Que prospere. Para que prospere, para que consuma, pues. Pero ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Una nueva acumulación de riqueza. Después de la pandemia, se acumuló el 30% más de la riqueza en las mismas manos y se ha empobrecido la población mundial, no de América, mundial de maneras brutales. Europa ahorita está en una crisis ya de pobreza brutal en algunas zonas. No solo América Latina está mal, el mundo en general está mal. Y así estamos, y así estamos. Y bueno, y el feriado se viene. ¿Qué van a hacer en el feriado? ¿Qué va a hacer? ¿Qué van a hacer en el feriado? ¿Dónde? Estamos de feriado. De O sea, feriado en feriado. estamos en feriados hace un año y medio. El presidente está de vacaciones permanentes. Pero él, O sea, el resto sobrevivimos. bueno, ya así hablando las plenas, ¿a dónde te gustaría ir de ¿A feriado? dónde me gustaría ir de feriado? ¿O a dónde vas cuando O sea, puedes? cuando puedo me voy a Cotacachi o a Baños, a mi hija le encanta Baños. Pero por ejemplo, Baños también es una lógica terrible como acogido. El Ecuador es un país sin memoria realmente. Cuando uno iba a Baños era porque era una ciudad distinta y tenía esas hosterías chiquitas, esas casas preciosas que eran patrimoniales. ¿Qué es lo Claro, que está pasando en el Ecuador? Y en Quito está pasando lo mismo. La gente no quiere tener, porque además los municipios realmente no apoyan a la gente que tiene casas patrimoniales, no les dan presupuestos de recuperación, no les dan capacitación, no les dan apoyo, no les dan nada. ¿Qué hace la gente? Hace un hueco en el techo, aquí se cae, claro. y se cae. Es que se Acá en la destruye Mariscal hay un montón de casas que están así. claro, están declaradas patrimoniales, pero se ¿Y están qué ganan cayendo con eso? y ya veremos, ¿no? Porque chismes hay por ahí, chismes nomás digo. Quieren hacer gentrificación, Ajá. vendiendo a gente de plata, y la gente que ha aguantado ahí años con sus negocios en la Mariscal o en el centro, que les van a votar. Y Como están después, haciendo, ahora está viendo un reportaje de Montenegro en Europa, gente que se ha vendido y pueblos hermosos en la playa, medievales, les votan a los pescadores para estar vendiendo a multimillonarios ingleses o alemanes. claro, porque ellos, Esa es la norma que quieren en Quito. Por ejemplo, ahorita, ¿te acuerdas que estábamos
en el antiguo, En la ronda. en la ronda, en la antigua cárcel 2 al frente está el asilo. Ajá. Botado años de años ahí. ¿Cuántas soluciones habitacionales puede hacer en ese sector de ahí? Ah, yo pensé que cuántos deberían estar en ese No asilo. en ese, incluidos vos y yo, bastantes. Pero debería, ¿Entraste alguna vez a ese asilo? una de chiquito, tiene una Yo energía bien, dos o tres veces entré, tiene una pero energía bien, bien pesada. ¿No? es impresionante. Pero yo entré cuando funcionaba todavía. Cuando había gente que les Yo entré cuando funcionaba tenían todavía. unas como chancheras y les daban hasta de comer en pilotes, pues, en unas piedras Es que era un hospital de enfermos colonial que mentales. nunca fue transformado en algo nuevo. O sea, era realmente terrible la situación ahí. Pero Ujú. dicen que hasta ahora se oyen los gritos de la gente que había, porque claro, había gente que murió ahí adentro. Y Claro, la energía es de las dos debe es ser bien terrible. pesada. Debe ser pesada. Sin embargo, se quería hacer hace tiempo de ruedas un hotel ahí y una universidad no se llegó a nada, porque el barrio no quería eso, pero una universidad mueve recursos alrededor. Ahora Y es eso no lo el piensan. instituto mismo en el que estuvimos, una construcción bien chévere. Bien chévere. ¿No? Y primera vez que fui por ahí. Pero, por ejemplo, una de las cosas terribles del patrimonio es creer que el patrimonio no debe ser productivo. Es creer que algo que es cultural no debe generar recursos cuando no está bien eso. O sea, lo cultural también puede generar y debería generar Ya, pero, capacidades de vida para los artistas intelectuales que están vinculados al arte y a la cultura y al intelectual. ya, pero, a ver, o sea, hablando de construcciones patrimoniales, ¿no es también a veces un exceso pensar en que todo el barrio tiene que ser patrimonial? O No sé qué, sea, no sé lo que cuánto. sí, pero por ejemplo, Quito es patrimonio cultural de la humanidad. El centro y zonas como la Mariscal, que es relativamente pequeño para lo que es Quito, sí deberían ser cuidadas. El resto de la ciudad que crezca, pero estas áreas son las que nos vienen. A ver, Quito llegó a ser una de las ciudades más visitadas de América del Sur hace unos 8 o 9 años. Ahorita los niveles que están llegando aquí son bajísimos comparado con lo que había antes. Ujú, Ahorita la gente va a Cuenca, claro. cuando Quito tiene mucho más que ofrecer. O sea, uno como quiteño va al centro, yo que estaba trabajando en Ambato, cuando llegas al centro, yo siempre entraba y me metía al centro para recordar todo, o sea, sentarte a tomar un café, ya no hay casi cafeterías, no de cadena, pues Dios, o sea, si quieres Claro, no, restaurar, no. no, pero no pongas pues cadenas de gente que lo que hace es simplemente seguir acumulando, dejen que los negocios que habían ahí, la cafetería moderna, Claro, apoyen, sin hacerle publicidad, ¿no? apoyen, denles asistencia técnica, o sea, más bien promuevan que ese tipo de negocios Hoteles abandonados, por florezcan. ejemplo, el Auca, que era del centro abandonado, hoteles abandonados, zonas destruidas, las casas solo le dan una mano de pintura por afuera y lo de adentro. O Ujú. sea, ¿qué? Pero por eso te digo, es que mantener todo ese Pero es que eso patrimonio que tienes, es es que inmenso. tienes que, es que no es mantener, es darle vida. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es hacer que la gente vuelva a vivir allá. A ver, pongamos una comparación. La semana anterior estuve en la ruta escondida acá arriba del Guayabal. Se ve, al frente se ve la mitad del mundo. Ujú. Son sectores que no hay agua y están construyendo ahí. No hay redes de agua, no hay redes de alcantarillado, no hay energía eléctrica, es carísimo poner eso. Y el centro está abandonado, el Así centro de mismo. América, la Mariscal. ¿Cuánta gente? Todo el eje de la 10 de agosto, fíjate cuántos edificios inmensos hay botados ahí. ¿Cuánta gente puede entrar a vivir ahí? Pero no, es que Y no hay eso es lo que negocio yo no hacer allá. entiendo, ¿verdad? En algún momento me parece que fue administración de Paco Moncayo. Había una institución la empresa del centro histórico. Y en sus objetivos era eso, ir Desapareció esa gente, tenían reconstruyendo. buenas ideas. Hicieron algunas intervenciones bien interesantes, por ejemplo, en La Caldas se hizo una intervención Y bien chévere. eran bonitos centros, centros como eran habitacionales donde la gente Ah, compró. o sea, sin dañar la arquitectura, le daban su toque, le dividieron en departamentos. Ese tipo de Ajá. quitaron el Fonsal. El Fonsal era una institución que vinculaba con el extranjero, con proyectos de web. Fíjate que después del terremoto en el 87, mucha de la reconstrucción de Quito fue dada alrededor del Fondo de Salvamento, con fondos, perdón la redundancia, venidos de la Junta de Andalucía en España, y ellos mandaron también técnicos. Entonces ellos gestionaban recursos que, por ejemplo, el Instituto del Patrimonio no veo que mueva mucho. O sea, el Instituto del Patrimonio tiene que tener una visión más amplia y no, y sí, la cultura es importante, pero tengo que hacer con hábitat y vivienda proyectos. Vamos 2 años, no veo ningún plan. Pero ¿será que ahí
y ya vamos a ir cerrando, pero sí quiero o poner en discusión este tema. A los ecuatorianos nos falta una visión de que sea, ¿cómo te pongo? Integral. Integral, o sea, integralidad en la visión. Y por eso es los problemas que tenemos, porque aquí viene un alcalde y dice que no vale nada de lo que ha hecho el otro alcalde. Es que no hay Viene un presidente y lo mismo dice que no vale lo que ha hecho el otro. Y ni siquiera irse tan lejos. Cuando ves en una institución pública, como una alcaldía, lo que hace la empresa de agua potable no sabe la que hace la empresa de saneamiento, repiten procesos, repiten recursos y todo queda hecho pedazos. En lugar de coordinar, hacen cada uno por su lado. Pero hay cosas indisolubles, por ejemplo. Pero no solamente, te digo, pero no solamente es un tema que afecta a la institucionalidad o a la gobernanza, Afecta a la gente. sino que la gente también como que tenemos esa costumbre. Ejemplo, estamos en una crisis, hay gente que está despedida y mucha gente le ve, no, eso es problema de ellos. Es problema de ellos. Y no le ve la afectación que yo también tengo, porque si despiden mucha gente en el sector público sin un plan bien estructurado, me están dañando el servicio público y mañana ya no es me solo el atiende bien. servicio público, esa gente comía en restaurantes. Además, Ese restaurante quiebra. Esa gente usaba taxi, ya no usa taxi. Esa gente compraba ternos. Fíjate que, por ejemplo, sastrerías que había alrededor de algunos ministerios ya han cerrado, restaurantes también. Mira, haber concentrado en un solo sitio todos los ministerios del norte, como este de acá, Mateo yo trabajaba en el Ministerio de Industrias. Alrededor del ministerio vivía toda la calle. Porque no es que el burócrata hacía cosas. Iba gente a hacer trámites y siempre que vas a un ministerio, va a tomar un cafecito, va a comprar en la tienda una agüita, todo. La tienda vivía del ministerio, toda la calle, perdón, vivía, se fue el ministerio, la calle murió. Claro. Murió y así pasó con un montón de sitios. Sacas la Dirección de Provincial de Educación del centro, el edificio está votado años. No hay nada a cambio, murió toda la cuadra. Uno tiene que hacer las cosas pensando más allá del ego. El problema de los presidentes y de los alcaldes, de los mandatarios generales, yo creo que de todo con el ego y con la foto y todo. Y lamentablemente hay acciones políticas que uno tiene que tomar sin que me importe que la afectación en mi popularidad en un rato me baje, porque no puedo seguir haciendo cosas que van a terminar. Por ejemplo, ya, no me cae el correo, perfecto. Pero él dejó un plan habilitado que ni siquiera era de electrificación. Eso vino desde Bombita. Ese es de Bombita. Y lo que hizo Correa fue actualizar nomás. Claro. Ya, este plan incluía en esos últimos 8 años mínimo 2 centrales eléctricas más. Tenía que llegar en ese plan. La de Santiago. Era como 26, algo así, y se construyeron 3. Se dejaron hacer el resto. Y cada número de años debía hacerse. ¿Por qué se hizo de eléctricas? Porque era lo más barato. Claro, pero además también ese mismo plan planteaba de que hay que fortalecer las termoeléctricas, hay que darles mantenimiento, hay que aumentar. Y lo hicieron al revés. Oye, es absurdo las respuestas que dan. A ver, cualquier ecuatoriano que haya leído algo de energía sabe que en el Golfo de Guayaquil hay una de las bolsas más grandes de gas de América del Sur. Había unas ¿cómo se llama? Unas turbinas de gas en Machala Power. Y de un día para el otro se acabó el gas. Qué raro. Ahora, ya un tiempo se funciona. Ahora sí vamos a importar gas. ¿A quién le beneficia eso? Claro. Ya se sabe que son los grandes negociantes. O sea, no pensar en el bien común, sino solamente... Solo el bien propio. Los que negociaron en la pandemia con las fundas de cadáveres, Salcedo y compañía, por Dios. O sea, la gente, todos relacionan con un exmandatario. Ya te vas del poder. Ya, o sea, van la culpa ya párale. Ya pagó sus culpas, está loco. A ver si no pague. Digamos que pague, pero por lo que le va a pagar. Todos, no que pague solo uno, que paguen todos los implicados. No le puede estar culpando a un tipo que está ya lejos del poder hace años, porque el otro es un inepto, pues. O sea, ¿quién culpa a quién? Pero este gobierno está... Pero es que verás, en la lógica que nos han metido con todos estos relatos, y claro, es una construcción mediática. Pero verás, esto que es perverso y es, discúlpame, estúpido, es decir, es que Correa hizo, entonces el otro tiene derecho a hacerlo peor. O sea, si Correa hizo mal, no puede hacerle pedazos, porque ahí no hay que decir nada, porque Correa ya hizo. Ya, y como decir, solo un añito estuvo. Yo cuando dicen eso, a ver, Enríquez Gallo, en un año, Código del Trabajo, Ley de Comunas, y creación de leyes. Eso a su presidente. Revolución Juliana, ¿cuánto duró? Revolución Juliana, creo que son 8 meses. Cambió el Ecuador.
Cambió. ¿Por qué? Pero ¿quiénes eran los de la Revolución Bolivariana? Eran militares, Patriotas, pues ahí sí. pero aparte de eso hay una cosa. Yo mi tesis de maestría hice sobre el nacionalismo revolucionario y empecé desde la Revolución Juliana porque muchos de los oficiales que formaron, los que hicieron el nacionalismo revolucionario ¿cómo es? De Rodríguez, del general Bombita, Rodríguez Lara, Ajá. eran militares formados en la época de la Revolución Juliana. Ya. ¿Quiénes les formaron a ellos? Eran militares italianos que vinieron cuando el Ecuador pide apoyo a Italia. Yo me leí los nombres de los que vinieron, eran unos tipos de un nivel brutal, del Politécnico de Turín, de la Universidad de Roma, de la Universidad de Bolonia, o sea, las universidades, de las mejores universidades de Italia, que eran las mejores de Europa, vinieron acá, príncipes, duques, si quieres ser oligarca, príncipes, duques, ingenieros de primer nivel, para lo del campo vinieron militares que habían hecho que produzcan tierras perdidas militares de hace siglos, o sea, vino una gente con una formación brutal, en los pensos salía realidad internacional, realidad nacional, agricultura, ingeniería, arquitectura, astronomía, por eso esa gente era tan culta, pues. Por eso cuando llegan al poder, lo primero que se dieron cuenta es que no había Estado. Y que no había Estado. Entonces ahora preguntémosle a la formación de los oficiales, de los militares y policiales, ¿qué tienen que ver con eso? Hasta hace poco tiempo, sentarte a hablar como oficial de la policía o un ejército era un lujo. ¿Qué formación de militares? Sabían de memoria constitución, leyes del Ecuador, leyes del mundo, sabían construir puentes, sabían de agricultura. Y date cuenta que para servir de coronel a general debías comprobar que tu destacamento a lo largo de tu vida en que estuviste a cargo hubieras hecho obras que cambiaran la vida de la gente. O sea, una carretera en apoyo, una obra de agua potable, ayudar en una escuela, ¿cuánta gente alfabetizaste? Eso se valoraba en el militar. Ahora se tapan la cara, salen con un fusil y le disparan a la gente. Cuando hubo un juramento, lo que hablábamos con nuestro amigo Hugo Godoy, de los militares, al final, fíjate que militares y policías son los que han dado la cara en los grandes movimientos civiles del Ecuador. Claro. Cuando pasó lo del 44, fue el Ejército Nacional el que sacó la cara contra los carabineros, que no es lo mismo que la Policía Nacional. La Policía Nacional, el policía, por ejemplo, muchas veces cuando uno tiene un problema, no es que te llega a pegar, a ver cuál es el problema, se para contigo, habla, arreglan, transando. Así debería ser. La mayoría de oficiales son así. Ahora, también, si le votas a un policía con un patrullero del año 2012, roto el eje, duermes en colchones, 3 policías contra 500 de la mafia, ¿qué puedes hacer? Claro. ¿A qué les obligan? A transar. Para que no les maten. No sé si, pero debe ser uno de los factores también. Oye, pero verás, son 100 años de la Revolución Juliana Acá. y ahí prácticamente se le ha borrado casi de la historia, porque en los establecimientos de educación no se enseña. Pero, ¿qué es lo importante? ¿Quién es, no sé, por ejemplo, algún nombre relevante de la Revolución Juliana? Yo también me sabía todos los nombres, yo no me acuerdo. Pero entre uno de esos estaba, Pazmiño puede ser. creo que sí, pero estaba este también que fue después gobernante en el 63. Enríquez Gallo estuvo en el Enríquez Gallo, ya. Ya. Y Enríquez Gallo llegó Napoleón Dilo. 3 años. ¿Cómo? Napoleón Dilo. No, él no era primero, no era militar. Sí, pero creo que Él fue ministro de ellos. ministro fue. ¿Sabes que el consenso entre muchos historiadores es que la Revolución Juliana es la cumbre de la Revolución Liberal incompleta de Alfaro? Porque ellos cogen muchas de la idea de Alfaro. Lo que hicieron primero fue crear un banco central para acabar toda la bancocracia criminal. Pero acuérdate de esa época. Que para el efecto de la creación del Banco Central hubo una misión Kramer de Estados Unidos. Claro. Teniendo en cuenta que Estados Unidos en esa época era un país que sí ayudaba en América Latina y no imponía cosas, sino realmente también recordar que los Estados Unidos, que ahora la gente todo le ve como, mucha gente le ve como un demonio, también sanitizó Guayaquil, que era un foco de malaria. Mandaron misiones para limpiar O sea, cuando sí hacían ayuda. Cuando hacían ayuda de verdad y no mandaban misiones políticas. Obviamente es una misión política hacer propaganda que un gobierno está ayudando. Sin embargo, la creación del Banco Central con esta misión Kramer, que eran economistas de un nivel altísimo en Estados Unidos, ayudó a que el país funcione muy bien y economía 20 o 30 años hasta las... Pero Isidro Ayora viene luego, ¿no? Isidro Ayora fue puesto por la Revolución Juliana. Claro. Y Isidro Ayora termina la obra de la Revolución Juliana y ahí viene la gran crisis de los 30. Hablábamos para terminar. Y la Revolución Juliana básicamente le quita el poder, parte del poder a la bancocracia. Le quita la emisión del billete. Y verás, para que veas que la historia se repite, como decían, una vez se repite como el péndulo. No, se repite unas veces como tragedia y otras como comedia. Ya. Pero generalmente se repite como tragedia. ¿Qué es lo que pasa?
Está pasando algo parecido ahorita, creo que pasó en los 90 también. Vienen los militares, les ponen en su sitio con los policías a los bancos, a la oligarquía banquera de Plaza de los 20 y llega una crisis de los mil demonios de los 30 que termina en la guerra del 41 y que lleva al poder a un tipo equivalente a Lazo, que era Robert del Río, un banquero, Ajá. que llegó a liquidar el Ecuador. Entonces, de ahí se repite la crisis, verás, para que veas que son crisis cíclicas cada 30 años. 1870, la crisis casi de disolución del Ecuador con García Moreno. 1900, la revolución liberal. 1930, la crisis de todos los años 30, en que finalmente en el 38 se empieza a salir el Ecuador adelante con Enrique Gancho. En los 60, la crisis de la caída de la producción de banano. Y también todo el problema que hubo de la quiebra del Estado. Y eso se cierra cuando los militares toman el poder, esos militares formados por la Revolución Juliana, nacionalizan el petróleo y los 70 es la gran época del Ecuador. De todos los grandes planes, David Correa no creó. Y hay que hablar bien, Alianza País, no Correa. El gobierno de Alianza País fue la que cogió muchos de los planes del gobierno de Bomita y los actualiza. De ahí la crisis de los 90 y la actual ya toca crisis. No, pues según eso son 30 años de Ya va. 2000, De los 90, 34, 90, por allá, ¿no? 95 más o O menos. sea, todavía nos tenemos que mamar unos 10 años No, más. en 95 empezó la crisis. Estamos 2025. Ya empezó la crisis. La No, crisis pues, estamos ya como 4 años de crisis y ahora toca que esa crisis de la vuelta o sea, vos dices del 95. al 2025. Ya Pero son el 30 punto años. más alto de esa crisis no fue el 95. No, pero ahí empezó. Ah, A empezó. lo que voy es que son ciclos. No, no es, obviamente no es puntual, pero los ciclos de 30 años ya está cumplido. Entonces vos creo que le entras también a la adivinación. No, La próxima. eso es un, no, eso es un Tarot contigo. Tarot contigo. analítico. Sí, sí, yo sé. Si te estoy fastidiando un No, poco. pues sí, ya voy a ser. O sea, Oye, y entonces, 40. como que nos quedamos así, sin irnos del fin de semana. O sea, si quieren ir a algún lado, vayan, y son quiteños, vayan a la ruta escondida, que es hermosa. A ver, ¿cómo es la ruta de La escondida? ruta escondida bajas hasta el río Pisque, y a Ya. mano izquierda, ahí dice ruta escondida, un rótulo, Ah, ya, o sea, te vas para y subes la adelante, Cuéllar, San José de Cuéllar, Minas, Atahualpa. ajá. Parece, Atahualpa, por ejemplo, parece de película de Señor de los Anillos. Es un sitio bellísimo, hay aguas termales, San José de Minas, hay Ujú. unos quesos maravillosos, la comida es súper buena, las chirimoyas, los limones, es riquísimo, y son unos pueblos hermosos que parece, Pamba parece un nacimiento, así colgado en la montaña, y hay ruinas arqueológicas bastantes, hay las todas más grandes del Ecuador, es lindísimo el sitio, y O hay sea, senderos para recorrer a pie, pero el Torla 8 pintado no me lleva ya. ya no hay, ya ni creo que hay ese, Ya no creo que hay. el Tejar el Inca tampoco es Dejar que el me Inca. llevaba a mi casa, Algún rato sí, hablamos de todas las las líneas de líneas, buses que ya había. no hay. Bueno, creo que vamos cerrando. Oye, chévere tenerte por acá. Esperemos que vuelvas. Estamos en ciertos ajustes y vamos a ver si ponemos así un día específico para Ahí conversar conversamos de contigo. lo que era la vida, Claro. podemos hablar de lo que ha sido la vida y lo que sigue siendo. Sí, para de pronto tomarle también como un poco de humor Claro que el a deporte esta nacional, cruel realidad el nacional. deporte nacional del Quito en los 90 hace puñetes. ¿Y con quién será de darse Puta, puñetes con el que ahorita? asomara. Es que quitarán de ahí. Bueno, muchas gracias a la audiencia. Nos vemos pronto. Estamos ya afinando más detalles para la parrilla que pronto ya la pondremos al aire. Muchas gracias. Muchas gracias.